En los últimos años hemos visto cómo ese problema de la vivienda ha ido incrementándose. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el precio de la vivienda ha seguido incrementándose y parece que no hay solución para todo esto y que cada vez el problema es mayor, cada vez compras una casa es más caro, cada vez alquilar un piso también es mucho más caro y parece que de todo esto no hay solución, parece que va a bajar, luego al final no baja, se siguen manteniendo los precios, en algunos sitios siguen subiendo, por lo tanto es un quebradero de cabeza para muchísimas familias en España. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a ver los principales factores que están haciendo ahora mismo que el precio de la vivienda siga aumentando. Y a partir de ahí vamos a ver posteriormente qué es lo que tendría que suceder para que el precio de la vivienda llegase a bajar. De momento vamos a ver esos factores que están haciendo que el precio de la vivienda suba, porque lo que deberíamos ver para que el precio de la vivienda llegase a bajar todavía no se ha producido, pero podría llegar a suceder. Por eso debemos estar pendientes para saber cuándo podría llegar a bajar el precio de la vivienda, y seguro que muchos de vosotros lo estáis esperando. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy porque creo que va a ser muy pero que muy interesante. Vamos a por uno de esos temas que está seguramente en boca de todos y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Bueno, pues para analizar quizás cuál debería ser los factores principales para ver por qué se está produciendo ese gran aumento del precio de la vivienda y que parece que es constante y que no va a frenar ese aumento de los precios, me he ido al último informe del Banco de España donde hablan de la evolución del mercado de la vivienda y me ha llamado muchísimo la atención este gráfico que tenéis por aquí, el de viviendas y creación neta de hogares. ¿Por qué me ha llamado la atención? No solo porque quizás nos está dando uno de los factores clave para ver dónde está el problema ahora mismo de la vivienda, sino para ver que no es el mismo problema que estamos teniendo ahora mismo que el que teníamos quizás en las décadas pasadas, cuando veíamos ese boom inmobiliario en el año 2007, 2008, donde subía muchísimo la vivienda y la situación no era la misma. Fijaros cómo en este gráfico lo que podemos ver, las líneas rojas son las viviendas iniciadas 2 años antes del punto donde estaríamos ahora mismo, la línea azul son las viviendas que se han terminado ese año y la línea amarilla la creación neta de hogares. Como vemos en del año 2000, 2007, 2008, cuando se incrementó muchísimo el precio de la vivienda, en ese momento las viviendas que se iban terminando eran superiores a la creación neta de hogares. La creación neta de hogares podemos entenderla simplemente como la gente que se quiere independizar o que forma una familia, un hogar y va a vivir a una casa ella sola. Es decir, si imaginaros, yo vivía con mis padres y cuando me fui de casa de mis padres me alquilo una casa y vivo yo en esa casa, pues sería la creación de un hogar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el problema que vimos durante el año 2000-2007 podríamos pensar que era más especulativo y que no era tanto porque faltaran viviendas, sino porque había una especulación bastante alta con el precio de la vivienda. Eso que se decía de que no pasa nada porque tú compras vivienda y año a año va a seguir subiendo y es la mejor inversión. Ahí sí que es verdad que había un problema quizás especulativo con el precio de la vivienda, pero si nos vamos al final del gráfico, que es donde estaríamos ahora mismo, fijaros cómo esa no es la situación actual. Ahora mismo no se está creando más vivienda respecto a la creación neta de hogares. Ahora, lo que nos parece, la sensación que nos da, en mi opinión por lo menos, es que el problema viene porque la creación neta de hogares es muy superior a la vivienda terminada. Y esto, evidentemente, lo que está provocando es que la demanda de vivienda sea más alta que la oferta y no se esté construyendo la suficiente vivienda para contrarrestar a esa gran demanda de vivienda. ¿Y por qué? Podemos pensar que de repente ha habido un gran aumento en la creación neta de hogares. Pues bueno, vamos a ver quizás dos factores que en mi opinión creo que son claves para ver por qué en los últimos años ha aumentado tanto la creación neta de hogares y sin lugar a dudas eso ha influenciado en que el precio de la vivienda siga aumentando, además de otro factor que veremos posteriormente. Vamos a ver la parte de la creación neta de hogares, que sería esa demanda de la vivienda. El primero de los datos que creo que están afectando de forma muy importante para que haya ese aumento tan grande de la demanda es que ahora estamos viendo cómo esa creación de los hogares está viniendo por parte de
viviendas unifamiliares, es decir, de viviendas que son de una persona o incluso de dos personas. Y fijaros este informe del INE, donde se ve la evolución del número de hogares por tamaño de enero de 2024 a enero de 2039. Fijaros cómo los hogares de una sola persona van a aumentar un 46%. ¿Por qué? Porque la tendencia es que los hogares ya no sean como antes. Ahora hay mucha gente que está viviendo sola, ya no vive con su pareja y ahora, pues bueno, es la tendencia que se tiene. Y como estamos viendo, eso que está haciendo, que si antes en una casa, en una vivienda entraban dos personas, ahora esas dos personas están por separado, necesitamos el doble de vivienda. Y esa es la tendencia de aquí a los próximos 15 años, pero es que esta tendencia ya se viene viendo también en los últimos años. Por lo tanto, esto también está afectando a que aumente la demanda y a que falte vivienda, porque se están creando más hogares de los que quizás se están construyendo. Y algo también que está afectando bastante quizás al precio de la vivienda, evidentemente, es el saldo migratorio que tenemos en España respecto al extranjero. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que en los últimos años, fijaros, el saldo migratorio ha sido muy alto, es decir, llegan personas del exterior a España a vivir aquí. Evidentemente, la gente que viene a España y viene a trabajar, lo que quiere es tener también su propio hogar, comprársele o alquilarlo. ¿Eso qué hace? Que aumente también la demanda de la vivienda. Y fijaros, solo he tenido datos de hasta 2022, que son los datos oficiales que hay, y en 2022 fue una absoluta barbaridad el aumento del saldo migratorio. Sí que es verdad que veníamos 2 años muy bajitos, por todo lo que ya sabemos, pero esta tendencia es muy probable que se haya mantenido en el año 2023 y esto está haciendo que la demanda sin lugar a dudas siga aumentando y no se está construyendo lo suficiente para que esa oferta de la demanda pudiese contrarrestar a ese aumento tan grande de la demanda que estamos viendo tanto por el aumento de las viviendas unifamiliares como también del saldo migratorio positivo que estamos teniendo en España. Fijaros cómo esto no ha sido siempre así, fijaros, y quiero que os quedéis también con estos datos, como desde el año 2010 hasta el año 2014 vimos un saldo migratorio negativo. Esto quiero solo que os quedéis con ello porque luego quizás le vamos a dar bastante sentido. Y también para entender por qué creo que esto se ha seguido manteniendo durante el año 2023 y también puede estar impulsando el precio de la vivienda, he cogido simplemente la estadística continua de población, donde vemos cómo va aumentando la población extranjera, que quizás serían esos saldo migratorio que vamos teniendo positivo. Y fijaros cómo en el último año la variación anual ha sido de un 4,63%, es decir, sigue aumentando, porque podríamos llegar a pensar que quizás la demanda está aumentando mucho porque la población española está aumentando. Ya sabemos que por parte de nacimientos la población española no está aumentando. Es decir, está aumentando la población, fijaros, simple y llanamente por ese saldo migratorio de personas que vienen de fuera a España a trabajar y hacen que esa población suba. Y es que es muy evidente. Fijaros, aquí estamos viendo el total de población extranjera que hay en España y fijaros cómo ha aumentado desde el año 2021 de forma importante, como, fijaros, lo hizo también durante el año 2002 hasta el año 2009 y luego, fijaros como aquí también de nuevo, se empezaron a reducir. Y si nos fijamos en la población total, pues fijaros que es exactamente igual, del 2002 al 2011, 10 aproximadamente, vimos cómo seguía aumentándose la población, pero a partir de ahí volvió a reducirse. ¿Por qué? Por esto que veíamos aquí. Porque el saldo migratorio se redujo. ¿Por qué se redujo ese saldo migratorio? Porque llegó esa gran crisis económica y muchos tuvieron que irse porque no tenían trabajo y volvieron a sus países o se fueron a otro país diferente a encontrar trabajo. Por lo tanto, juega un factor muy importante el saldo migratorio para ver que la demanda de vivienda puede aumentar bastante, porque si pensásemos que está aumentando muchísimo la población, porque ahora mismo están naciendo en España, que para nada es el caso, imaginaros, por cada pareja nacen 4 niños, pues podríamos decir, vale, está aumentando muchísimo la población, pero eso no está haciendo, evidentemente, que aumente la demanda de vivienda. Pero si una persona que viene de otro país a España en edad de trabajar, lo normal es que también tenga un techo en el que vivir, y eso hace, evidentemente, que una persona aumente esa creación neta de hogares que estábamos viendo anteriormente. Por lo tanto, esto es un factor totalmente clave.
tanto la nueva creación de viviendas unifamiliares que viene por esa tendencia que estamos viendo de que la gente antes quizás se juntaba en pareja y se iba a vivir junta, ahora pues bueno, eso parece que lo estamos dejando un poquito más de lado y hay bastante gente viviendo sola. Seguramente que conocéis muchos casos, yo conozco bastantes casos. Y a la vez también el saldo migratorio tan positivo que estamos viendo en los últimos años, pues está haciendo también que esa demanda de vivienda aumente bastante. Pero hay otro factor también totalmente clave que afecta al precio de la vivienda. No tanto a la demanda, sino afecta un poquito más a la oferta. ¿Y cuál es? Pues evidentemente, lo que ya sabréis muchos de vosotros, ese precio de los materiales que se utilizan para la creación, la construcción de la vivienda. Hemos visto cómo durante los últimos años ha aumentado muchísimo, pero que muchísimo, el precio de esos materiales para construir vivienda. Y podemos pensar, vale, pero se ha estabilizado ya durante el último año, o eso nos están diciendo. Bueno, hasta cierto punto, fijaros cómo no hay ninguno de los materiales que he elegido, quizás son los que pueden tener algo más de sentido con la construcción, que sea aluminio, cemento, energía, madera, materiales siderúrgicos, cobre, quizás los que tienen más sentido con la construcción. No hay ninguno que esté en el mismo punto en el que estábamos en 2019, es decir, está todo, fijaros, el que menos ha aumentado es un 27%. Desde 2019, eso es un aumento bastante importante. Y el pico de toda la subida llegó en el año, fijaros, 2022. Hay que tener en cuenta que desde que se va a construir una vivienda y se hace el plan para construirla y luego ya esa vivienda entra a vivir una persona, como mínimo suelen pasar a lo mejor 2 años. ¿Qué quiere decir todo eso? Que ahora mismo las viviendas en las que está entrando la gente a vivir, en el mejor de los casos, se empezaron a construir en el año 2022, cuando estábamos viendo que esa vivienda, los costes eran altísimos, es decir, sigue reflejando ese aumento de los precios. Que esto quizás puede ir reduciéndose poquito a poquito en los próximos años, sí, pero como estamos viendo todavía el precio de los materiales siguen siendo muy, pero que muy altos. Por lo tanto, pues yo creo que este es un factor totalmente clave. Y aquí no entra en juego si se construyen más o menos casas, o hay mayor o hay menor demanda. El coste es mucho más alto y eso va a ser muy complicado de contrarrestar. Luego veremos quizás alguna que otra solución. Y por último también, relacionado con esto, pues he cogido el índice nacional de la mano de obra en la construcción, donde se ve cómo también desde el año 2019 la mano de obra en la construcción, el precio ha aumentado bastante. Es decir, la mano de obra en la construcción cada vez cobra más. ¿Por qué? Evidentemente porque es algo en lo que nadie quiere trabajar y cada vez falta más y más gente. Por lo tanto, hay que pagar más. ¿Y esto qué significa? Que haya un mayor coste, un mayor gasto para esa construcción de vivienda y que aumente aún más sus precios. Por lo tanto, en mi opinión, creo que esos son los dos factores clave. Por un lado, el aumento del precio de los materiales y, como veíamos, por otro lado, ese crecimiento neto de los hogares por encima de esa creación de vivienda. Eso es lo que está provocando, es un callejón sin salida para que el precio de la vivienda pueda reducirse. Y mientras estos dos factores principales no consigan solucionarse, yo creo que vamos a tener vivienda cara, por llamarlo de alguna manera, para bastante rato. Ahora vamos a ver también algún factor más que podría hacer, quizás en el futuro, que podría estar haciendo ya que el precio de la vivienda se siga manteniendo bastante alto. Otro de los factores que quizás podría hacer daño para que no bajase ese precio de la vivienda y que puede empezar a hacer efecto ya, o ya incluso podría haber empezado a hacer efecto, es esa bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Hemos visto cómo recientemente bajaba los tipos de interés en Europa y eso se convertía en que el Euribor empezase a bajar de forma importante. ¿Y eso cómo puede repercutir en la compra de vivienda? Pues evidentemente habría mucha gente que tendría ya localizada la casa que quería, le encajaba quizás el precio, pero a la hora de contratar la hipoteca, la cuota a lo mejor que se le estaba quedando era demasiado alta. ¿Por qué? Porque el Euribor estaba muy alto y el tipo hipotecario que te daba el banco para contratar esa hipoteca, ya sea tipo fijo o a tipo variable con el diferencial, pues a lo mejor no le encajaba. Pero ahora que quizás el Euribor empieza a reducirse de forma importante, es cuando toda esa gente que estaba esperando la bajada de los tipos de interés para comprar la vivienda se lance. Eso que puede hacer que de nuevo aumente la demanda de vivienda. Y también
Hay que tener en cuenta que cuando los intereses han estado muy altos, cuando el Euribor estaba muy alto y alguien quería vender su vivienda y quizás le corría un poquito más de prisa, decía, es que madre mía, el que quiera comprar esta casa y necesite una hipoteca, va a acabar pagando muchísimo dinero. A lo mejor tengo que reducir el precio de la casa para que esa persona lo pueda comprar. A lo mejor esto ha llegado a pasar. Ahora, pues no. Puede pasar, evidentemente, todo lo contrario. El que quiere vender su casa dice, pues mira, ahora que quizás van a pagar un poquito menos de intereses porque está pagando y se le va a quedar más pequeña la cuota, aprovecho y subo un poquito más el precio de la casa. Es decir, ese juego especulativo que también podría afectar a que el precio de la vivienda siga aumentando. Y otro de los factores que quizás también, no directamente, pero indirectamente también puede estar haciendo que el precio de la vivienda se mantenga bastante alto, aunque yo creo que ahora mismo no es el factor principal, es la regulación que tiene el alquiler, o la regulación o la no regulación. Ya no se sabe cómo es todo esto. Ahora mismo se sabe que quien tiene una casa para alquilar está totalmente desprotegido. Entonces lo que intenta hacer es protegerse lo máximo posible dentro de la legalidad. Y muchas veces se ponen muchas trabas para alquilar esos pisos y eso también hace que esos pisos se alquilen mucho más caros de lo que a lo mejor se alquilaban hace unos años para quizás darle una rentabilidad mayor, porque el riesgo que tienes de que luego no te paguen o quizás te ocupen la casa o que quizás te la dejen destrozada es bastante más alto. Esto es como todo en el mundo de las inversiones. Cuanto más riesgo tiene algo, más rentabilidad lo estás pidiendo. Y ahora mismo el riesgo de tener una casa alquilada es muy alto porque la protección que tiene el propietario de la casa es muy, pero que muy baja. Y eso hace que evidentemente quieran obtener una rentabilidad mayor. ¿Cómo afectaría todo esto a que el precio de la vivienda se esté manteniendo alto? Porque evidentemente va a haber muchos inversores que van a pensar, oye, la rentabilidad que está dando el alquiler es altísima. Yo voy a coger una parte de mi dinero que lo tengo destinado a las inversiones y lo voy a destinar a la inversión inmobiliaria, porque a lo mejor me va a asegurar una rentabilidad, asegurar entre comillas, una rentabilidad de un 6, un 7% anualizada con ese pago tan alto del alquiler que me van a hacer todos los meses. ¿Eso qué hace? De nuevo, a aumentar la demanda de vivienda. Por lo tanto, como estáis viendo, es que todo parece que son factores que tenemos actualmente que van a hacer que la vivienda siga aumentando. Pero todo esto podría llegar a cambiar. Y es lo que vamos a ver en el siguiente punto. ¿Qué es lo que se podría hacer para que la vivienda pudiese rebajar su precio o lo que podría llegar a pasar para que también la vivienda empezase a caer de forma importante su precio? Y como todo en la vida, cuando tienes un problema o tienes una enfermedad o tienes algo que te está incomodando, para acabar con eso, a dónde tienes que ir es al origen del problema. Y lo que hemos visto al principio del vídeo es que el origen, claro, evidente, el resto es todo secundario, es que la demanda de vivienda es mucho más alta que la oferta. ¿Por qué? Porque la creación neta de hogares está siendo mucho más alta que la creación de vivienda. Por lo tanto, evidentemente, es muy sencillo. Si se aumentase la construcción de vivienda y no entrásemos en un flujo especulativo como el que vimos en el año entre 2002, 2003 y el año 2009, es bastante probable que al final acabase corrigiendo el precio de la vivienda. Evidentemente hay sitios en los que construir nueva vivienda va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay ciudades, quizás como Bilbao, donde construir a los alrededores es muy complicado. Tienen el terreno que tienen, el suelo que tienen y no se puede construir más. Pero evidentemente hay otras muchas ciudades donde se puede construir y no se está haciendo. ¿Por qué? Porque quizás las licencias que se tienen que dar tardan mucho o no se dan, donde además estamos viendo que los costes son muy altos y a lo mejor construir ese edificio luego no te se da cuenta al precio que tienes que poner la vivienda para venderla. Es decir, es muy fácil decirlo, hay que construir nueva vivienda, pero luego cuando se lleva a la práctica no es tan fácil y tampoco se está poniendo fácil las cosas para que así sea. Por lo tanto, evidentemente, la primera solución sería aumentar la oferta de vivienda para contrarrestar quizás ese aumento de la creación neta de hogares. El segundo factor clave, pues si decíamos que era el aumento de los materiales, también va a parecer muy fácil decirlo, pero quizás un aumento de la productividad a la hora de construir vivienda podría hacer también que el precio se redujese. Pero como os digo, esto parece muy fácil decirlo, pero luego parece bastante complicado aplicarlo. Evidentemente hemos visto cómo
toda la tecnología ha hecho que haya muchos sectores que han aumentado su productividad y que lo que antes valía 20, ahora sigue valiendo 20, pero nos está ofreciendo 20.000 cosas nuevas. Es decir, gracias al aumento de la productividad, estamos viendo cómo esos productos podemos pensar que no tienen inflación, no tienen aumento de los precios. Es muy sencillo, es con los móviles. Los móviles valían una burrada hace 30 años cuando salieron los móviles, mejor hace 20 años. Ahora la verdad que tampoco están regalados, pero si comparamos el móvil que teníamos hace 20 años con el móvil que tenemos ahora, nos ofrece una variedad de cosas muchísimo más amplias y muchísimo mejores de las que teníamos anteriormente, y el precio tampoco es muchísimo más alto que el que teníamos en el típico Nokia, que era como un ladrillo hace 20 años. Eso quizás, ese aumento de la productividad, la tecnología pues no se ha aplicado tanto en la construcción, quizás porque es bastante complicado también, no es lo mismo aplicar en la construcción que la creación de un móvil, pero yo creo que evidentemente por ahí van a ir en el futuro los derroteros de la construcción, y eso hará que la productividad aumente. Y es que no creo que no va a quedar más remedio, porque cada vez va a haber menor mano de obra y el precio de los materiales, pues ya sabéis que aquí entran en juego muchísimos factores y es muy complicado de quizás mantener unos precios fijos o quizás constantes de esos materiales. Por lo tanto, esas serían quizás las dos opciones, en mi opinión, más positivas para pensar que se va a contrarrestar ese aumento de los precios de la vivienda y quizás se podría estabilizar para que por fin haya muchas familias que puedan conseguir comprar una vivienda a un precio razonable que pudiesen pagar y que no les crease un gran quebradero de cabeza. Otro de los factores que también estábamos comentando anteriormente que estaba haciendo que el precio de la vivienda estuviese aumentando es esa importante rentabilidad que se tiene con el mercado del alquiler de la vivienda. Evidentemente, si consiguiésemos proteger un poquito más al propietario de vivienda, quizás la rentabilidad que se obtendría sería menor y a lo mejor no se pedirían las barbaridades que se piden por algunos pisos. ¿Por qué? Muchos diréis, no, hombre, porque aunque le protejan, sí, le van a pagar 800, porque hay un problema de alquiler, pues lo van a seguir pagando, 800, 900 euros, sí, pero pensar en la gran cantidad de gente que ahora mismo tendrá una vivienda de sus padres, de sus abuelos, de quien sea, vacía, que no se está atreviendo a alquilarla por miedo a que esa casa se la ocupen, le dejen de pagar o se la destrocen. Evidentemente, así va a haber muchísimas casas. Y son casas que si quizás tuviera una protección total el propietario que le quiera alquilar esa casa de no me pagas, el día siguiente te vas fuera de la casa, muchos directamente la alquilarían, eso aumentaría quizás esa oferta de viviendas en alquiler, eso bajaría el precio del alquiler de la vivienda y eso haría que la rentabilidad de aquellos inversores que están metiéndose en el mercado inmobiliario única exclusivamente para comprar vivienda y alquilarla, quizás se retirasen del mercado. Incluso habría algunos que venderían esa vivienda porque pensarían que la rentabilidad ya no es tan alta como la que estaban viendo anteriormente. ¿Y eso qué haría? Muy sencillo, bajar el precio de la vivienda. Pero bueno, esto ya serían quizás factores secundarios que podrían afectar al precio de la vivienda, no como los que estábamos viendo anteriormente, como los materiales o quizás esa creación de nueva vivienda, de construcción de vivienda nueva para aumentar la oferta y así contrarrestar ese aumento de la demanda que estamos viendo en los últimos años. Y por último, algo que yo creo que a nadie nos gustaría ver, pero que podría acabar provocando sin lugar a dudas una caída monumental, bueno, no monumental, pero sí que es verdad que una caída del precio de la vivienda sería una posible crisis económica. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando llega una crisis económica a los mercados, a las bolsas, luego se acaban reflejando durante los siguientes años en la economía real. Y vamos a volver, quiero que penséis en ese gráfico que veíamos anteriormente, donde decíamos que en esos años, entre 2010 y 2013, veíamos cómo la población en España se estaba reduciendo y quizás eso era provocado por esa crisis económica. ¿Por qué? Porque habría muchas personas del extranjero que estaban viendo que ya no tenían trabajo en España y se tendrían que ir. Entonces, eso que provocó una reducción de la demanda de vivienda y eso acabó produciendo que bajasen los precios de la vivienda. Pero si tenemos en cuenta que en el mercado bursátil la crisis económica llegó durante el año 2007 y 2009, fijaros que pasaron todavía 3 años aproximadamente, 3-4 años hasta que vimos quizás
cómo se redujo ese saldo migratorio y se vio cómo la demanda iba reduciéndose y también se pudo ver cómo el precio de la vivienda empezaba a caer, porque hasta el año 2010-2011 el precio de la vivienda siguió tirando y se seguían contratando viviendas. Fue espectacular lo que vivimos, es decir, ahora mismo, de momento, el mercado bursátil sigue bastante fuerte, es decir, en el peor de los casos, que mañana todo empezase a corregir, en la economía real quizás se notaría dentro de unos cuantos años. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos tener en cuenta si llega una crisis económica. ¿Afectaría el precio de la vivienda? Sí, por parte de que hay muchos inmigrantes que se tendrían que ir porque no encontrarían trabajo y preferirían quizás estar en su país antes que estar aquí sin poder trabajar, o se tendrían que ir a buscar trabajo en otro país. Ya sabemos que en España, en el momento que llega la crisis, somos el peor de los países y tenemos la mayor tasa de desempleo. Por lo tanto, eso es un factor que quizás no nos gustaría ver, una crisis económica, pero que también afectaría. Además, cuando llega esa crisis económica, ya no solo por el saldo migratorio, que va a ser importante en ese caso, pero habrá mucha gente que no se pueda independizar como lo hace ahora mismo. Ahora mismo, más o menos justo, pero la gente quizás se está independizando. Pero si llega una crisis económica y no tienes trabajo, pues a lo mejor tienes que estar con 30 años y viviendo con tus padres, como pasó en la anterior crisis económica, o muchos que a lo mejor se habían independizado y se habían comprado una casa, la tenían que vender y volver a vivir a casa de sus padres. Por lo tanto, eso, evidentemente, cuando hay una crisis económica, lo que acaba produciendo es una reducción brutal de la demanda de vivienda. Y eso también podría hacer que se estabilizase. Pero esperemos esto no verlo y que quizás las soluciones que se propongan para paliar ese aumento del precio de la vivienda sea una nueva construcción de vivienda y que quizás se pueda contener el aumento del precio de los materiales de construcción con un aumento de la productividad. Sin lugar a dudas, eso sería lo más sano y lo que creo que a todos nos gustaría ver.